Si tú lo presentas, le das la bienvenida, empiezas la entrevista y luego le das el paso a Cecilia. Con mucho gusto, Ramiro. Muchísimas gracias. Héctor, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto verte por acá. Igual, Héctor, igual. Y bueno, Héctor, entrando en materia para lo que te hemos quitado unos minutos el día de hoy, con este tema que estos días ha traído a colación esta decisión de la Corte Constitucional en cuanto a derechos vulnerados de niños que se creen que son del género opuesto, algo que como ecuatoriano, como ciudadano del mundo, uno se pregunta y dice, si una criatura no está en la capacidad ni siquiera de poder decidir quién va a ser su presidente, no está en la capacidad de poder contratar o de endeudarse, ¿cómo así está en la capacidad de hipotecar su vida, su futuro, hipotecar su estabilidad emocional? Vemos que dentro del grupo trans existe en el mundo, existe una estadística de que más del 55% de los suicidios existen dentro de este grupo. Es decir, la estabilidad emocional que un individuo tiene al tomar decisiones de este tipo y siendo incentivadas, normalizadas, legalizadas incluso hoy por la Corte Constitucional, incluso existiendo un pronunciamiento de la Asamblea que dice no estar de acuerdo con que menores de edad tengan esa capacidad. ¿Qué crees que detrás de esto existe? Sabemos que hay algo ideológico, algo oscuro, algo perverso detrás de esto, sin desconocer que pueden haber casos excepcionales que hay que darles el seguimiento y darles acompañamiento para poder llevarlos hacia una verdadera identidad. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué estamos haciendo más bien para poder impedir que esto se lleve a cabo y se concrete como una especie de derecho de quienes no necesariamente tienen ese derecho, sino el derecho a ser guiados y educados adecuadamente? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Primero empiezo por algo. Cuando hay alguna orientación o confusión en estos temas por parte de un niño, un adolescente, nadie discute que debe existir un acompañamiento, que debe haber una atención psicológica que se requiere y sobre todo algo muy importante, que no debe haber ningún tipo de discriminación ni agresión verbal, peor aún física contra cualquier persona en esa o en cualquier situación. Eso no está en discusión, aclaro por ahí porque cuidado, esto se malinterpreta. Ahora, dicho eso, ¿qué es lo que ha resuelto la Corte Constitucional en el caso Salinas? Ha resuelto que un niño de 5 años, repito, de 5 años, decidió convertirse o considerarse a sí mismo como niña y que por tanto el colegio, la escuela en este caso, pese a que en el caso se demostró que había brindado acompañamiento, que había tomado medidas para que no sea discriminado, para que no haya ningún tipo de agresión o bullying. De hecho, la misma Corte así lo relata en su sentencia. Sin embargo, tienen ahora la obligación, colegios y escuelas, de que si el niño se considera niña, entonces hay que tratarlo como niña. Incluso los padres de este menor pedían que en el diploma se escribiera su nombre como niña. Insisto, un niño de apenas 5 años de edad. Esto por poner un ejemplo, es como que mañana, imagínense, un hijo de nosotros dijera, me creo Superman, entonces el padre, en vez de guiarlo, dijera, está bien, mijito, ahí está la ventana, salta para que autopercibas que estás volando. No, eso es una locura que va en contra del sentido común. Aquí no se trata de un tema religioso, un tema ideológico. Yo creo que aquí la enorme mayoría de ecuatorianos, de cualquier tendencia, estamos de acuerdo en que hay que dejar a los niños ser niños, en que hay que defender el sentido común y que no hay que dar paso a estas ideologías importadas
por ciertas élites globales que quieren meterlas, pero a la fuerza, en los países en contra del sentir de la mayoría de ecuatorianos, en nuestro caso, y aquí hay que defender primero la soberanía nacional. Nosotros no tenemos por qué seguir esto porque a ciertas élites de afuera, no a todas, y no necesariamente que representan a sus pueblos tampoco, quieren imponer esta agenda. Segundo, aquí, como bien decías, las autoridades del Estado que representan a la gente popularmente, Gobierno Nacional, la ministra de Educación ya ha dicho que no está de acuerdo con este adoctrinamiento de ideología de género. Me parece muy bien, hay que tomarle la palabra para que las actuaciones del ministerio vayan entonces en esta línea. Asamblea Nacional, como lo contabas, ya trató este tema hace poco tiempo, se aprobó el cambio del sexo en la cédula para mayores de edad, más allá de que no esté de acuerdo o no, pero se zanjó para mayores de edad, porque para menores de edad no. Y ahora, no solo la Corte Constitucional, que no es toda, 5 jueces de esa Corte Constitucional se van en contra de la mayoría de ecuatorianos en este caso que ya han resuelto, sino que hay una amenaza. Hay un caso que viene, que es el caso Amada, que está pendiente por resolver, donde quieren llegar al cambio de sexo en la cédula de menores de edad, que como bien de 9 años. No puedes votar, no puedes contratar, no puedes comprar o vender una casa, un carro, pero sí te puedes cambiar de sexo. Por favor, eso va totalmente en contra del sentido común, insisto, no es cuestión ni de credo ni de ideología, es cuestión de sentido común que nos debe unir a todos los ecuatorianos. ¿Y qué se puede hacer en función de esta resolución que puede sentar un precedente y una jurisprudencia en el país? Que eso te abra la puerta, porque así son estos grupos, ¿no? Empiezan primero pidiendo derechos de tal o cual magnitud y luego que ya consiguen esos derechos viene lo siguiente. Entonces, ¿qué se puede hacer una vez que la Corte Constitucional ha decidido esto? ¿Cuáles serían el siguiente paso, por ejemplo, para poder evadir o evitar esta vulneración de derechos de la mayoría? Porque como dices tú, correcto, 5 personas le deciden, y de derechos de los niños, exacto, que 5 personas deciden el futuro de las familias del país. Bueno, primero alzar la voz la gran mayoría de ecuatorianos, por eso este sábado a las 10 de la mañana habrá una marcha pacífica, ciudadana, apolítica, en el Parque Centenario de Guayaquil, sábado 10 de la mañana, para defender a la niñez y la familia. Creo que eso es el primer paso, hacer notar a estas autoridades que la gran mayoría de ecuatorianos no estamos de acuerdo con estas modas, algunos porque quieren que les den una palmadita a las ONGs o en la ONU, o les den fonditos para estos temas que abundan a nivel internacional. Bueno, los ecuatorianos no estamos en este patín y no queremos que nos metan en este patín. Primero, presión social. Segundo, en lo jurídico, ¿qué es lo que ha pasado? La Corte Constitucional resolvió el caso Salinas y ordena al Ministerio de Educación que emita un protocolo en 180 días, me parece que se vencen en mayo, y por eso la pelota está en la cancha ahorita del Ministerio de Educación. Y por eso es importante que la ministra de Educación haya dicho ya públicamente que no va a meter ideología de género en ese protocolo. Ahora, por supuesto, hay que vigilar que se cumpla, hay que ver qué pasa, porque este es un gobierno que está terminando su periodo. El 24 de mayo habrá un nuevo gobierno y habrá que mantener esa presión social, sea el gobierno que sea, para que se ponga del lado de lo que piensa la gran mayoría de ecuatorianos. Yo no creo que en esto hay diferencia en si alguien quiere votar en esta segunda vuelta, digamos, por Daniel Noboa o Luisa González. La gran mayoría de ecuatorianos, sean de una tendencia u otra, están en contra de esto. Así que también hacer un llamado a los candidatos en esta segunda vuelta electoral a que se pronuncien sobre esto, a que digan claramente cuál es la postura sobre este tema. Y va a haber también una renovación de la Corte Constitucional. Ojalá los nuevos jueces de la Corte Constitucional revisen estos criterios que no solo atentan contra la niñez, contra la familia, sino también contra la democracia, porque aquí no puede ser que 5 personas en una corte se vayan radicalmente en contra de lo que piensa la gran mayoría de ecuatorianos, y no por defender la Constitución, porque podría ser la Corte Constitucional, bueno, a veces sirve como freno a la mayoría si se está violando la Constitución, pero la Constitución, nada de esto. Y algo adicional, si me permites, Mauricio, tú
Bien decías que van aquí de poco a poco. Y aquí es importante ver que hay una agenda detrás. Yo vengo dando voces de alarma en este tema desde que estaba en la Asamblea del 2017 al 2021. Ahí se trató el tema del aborto, no pasó en la Asamblea. Luego la Corte Constitucional, ya cuando yo salí de la Asamblea, la Corte Constitucional también lo metió a través de una sentencia. Y ahí decían, en el tema del aborto, decían es solo por violación. Y ya desde entonces advertíamos, esta es la punta de lanza. Se aprovechan del tema de la violación, que por supuesto es sensible, es una tragedia, para ir ganando poder. Y ahí está que lamentablemente el tiempo nos da la razón. En este momento en la Corte Constitucional, esos mismos grupos han presentado una demanda para pedir que se libere el aborto totalmente. Escúchenme bien, lo que han pedido estos grupos, y ahí está, de hecho lo reconoció un activista en una entrevista en Ecuavisa, piden que se permita el aborto hasta el último día del embarazo y sin ninguna causal. Estamos hablando de matar a un bebé el día antes de que nazca. Eso es lo que están pidiendo que se legalice ahora en la Corte Constitucional. Y en este tema de género, empezaron con el matrimonio sexual, que más allá de lo que uno piense, la Constitución nuestra es clara, pues dice matrimonios entre hombre y mujer. Los jueces, por avanzar en su ideología, no en defender la Constitución, reescribieron la Constitución, permitieron el matrimonio homosexual, y ahí dijo un activista en esa época, ahora vamos por la niñez trans. Bueno, y ahí está que efectivamente van por la niñez trans, van también por la adopción de parejas homosexuales a niños, parte de esta agenda en contra de la familia y de los valores que defendemos la gran mayoría de ecuatorianos en el país. Héctor, clarísimo, muchísimas gracias por la claridad de la exposición y esperamos seguir conversando. Esperemos que el día sábado se manifieste la ciudadanía y que no le metan las uñas los políticos para figuretear ese día y que los políticos se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es justamente defender el derecho de todos y de la niñez principalmente. Le doy paso a Cecilia en cabina, que tiene más inquietudes para ti. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Gracias pues por... Quería también preguntarte dos cosas que a mí me llaman mucho la atención acerca de este tema de género, principalmente en la niñez. Por una parte, tenemos esta forma de manipular un poco la ley donde no se tiene que dar un diagnóstico, es decir, no es una enfermedad, por ende no requiere un diagnóstico. Sin embargo, ¿cómo entonces un niño con la autopercepción basta para tomar una decisión tan radical? ¿Cómo se puede relacionar el tema de que sí requeriría un diagnóstico? Bueno, es que ahí está la gran contradicción, porque dicen, por un lado, aquí no hay ningún problema psicológico y por tanto no metan a los médicos. Esto es lo que está diciendo más o menos la Corte Constitucional. Perfecto. Pero en cambio después sí hay que meter a los médicos para hacer transiciones de género. Entonces aquí lo que estamos viendo es que quieren dejar de lado a la ciencia para imponer una ideología, porque ojo, no estamos hablando de homosexualidad aquí, no estamos hablando de que a un hombre le guste otro hombre, una mujer le guste una mujer, estamos hablando de un hombre que se cree mujer a los 5 años de edad. Entonces estamos hablando de niños. Y lo que dice la Corte es no metan a psicólogos, ni siquiera se pide evaluaciones de ese tipo y se valida simplemente con efectos a veces irreversibles lo que un niño de 5, 10, incluso un adolescente de 15 años donde puede haber confusiones. Yo no soy experto en este tema. Ayer estaba con la doctora Julieta Sañay, que sí es experta en esto y lo explica muy bien, y creo que en esto hay que escuchar a los científicos. Pero ella explicaba, por ejemplo, en la adolescencia, no es solo confusiones que pueda tener algún joven sobre su sexualidad, sino sobre muchos otros temas. Entonces vamos a validar cada una de esas confusiones que se pueden dar en una etapa de desarrollo, que se pueden dar en etapas de crisis también que una persona puede tener, en vez de darle el acompañamiento psicológico que puedan necesitar. Yo creo que aquí, insisto, no nos pongamos en modas de ideología, sino más bien regresemos a la ciencia. Y también hay algo más de fondo. Aquí, en realidad, hay una arremetida en contra de los valores que son la raíz de la cultura occidental, de la cultura cristiana.
y no estoy hablando aquí de ir a misa todos los domingos, estoy hablando de que nuestra cultura, nuestra civilización está fundada sobre ciertos valores judeocristianos que son los que han traído la gran prosperidad que ha tenido el Occidente. Y aquí vemos una agenda que pretende destruir sistemáticamente esos valores, no solo en este tema de género, sino en otros temas, en una agenda concertada que, mire, yo pensaba que esto era un poco teorías de la conspiración hasta que yo estuve en la Asamblea Nacional y vi con mis propios ojos, en el mismo salón, cómo la misma gente que exigía que se legalice el aborto, insisto, primero por violación, ahorita ya se han quitado la cara, quieren aborto hasta el último día por cualquier causa, estaban detrás del tema de género, primero dijeron solo adultos, ahí está que van por la niñez, el tema de las drogas también, legalizar las drogas poco a poco, son el mismo grupo que está detrás de toda esta agenda que no le hace ningún bien a las familias y que, insisto, va en contra de lo que defendemos la mayoría de ecuatorianos. E incluso me atrevo a decir, Héctor, que hacerlo de la forma en la que se está haciendo también, aparte de ser aberrante porque está tocando a los niños, a personas que estamos conscientes que no son capaces de tomar decisiones, mucho menores, entonces es absurdo pensar que son capaces de tomar decisiones sobre su género, sobre sus orientaciones. También tenemos vacíos legales más adelante y lo hemos visto en ejemplos como en Argentina, en Córdoba, que lo ha expuesto en muchas ocasiones Agustín Laje, cuando habla sobre estos vacíos legales que dejan estas orientaciones sexuales en adultos. Ahora no sé cómo podría ser en niños, qué tan perjudicial también podría ser estos vacíos legales que dejan estas nuevas reformas o pretensiones de reformas a la ley y a, como lo mencionabas, nuestras bases de sociedad. Bueno, es muy grave, insisto, aquí hay intentos concertados en varios temas. Recuerdo, por ejemplo, cuando también estaban detrás del tema de los vientres de alquiler. ¿Qué es lo que querían hacer? Simplemente se legaliza, pero sin ninguna regulación. Una serie de vacíos en un tema que puede ser tan delicado, que de hecho en muchos países de Europa se combate porque se presta para la trata de personas. Es un tema muy grave, porque se presta para el tráfico con seres humanos. Entonces uno dice, ¿cuál es la agenda aquí? Porque por último uno entendería, bueno, quiero regular claramente este punto para estos casos. Por ejemplo, bueno, un caso, la intersexualidad, o lo que antes se llamaban los casos de hermafroditas. Puede ocurrir, si es una condición médica, que un bebé nazca con genitales de ambos sexos y por supuesto eso requiere todo un tratamiento que no tiene nada que ver con lo que se está hablando acá, pero lo meten en el mismo saco. Entonces, más bien ahí se hace un daño a quienes sí necesitarían, en tales casos, una atención especializada. Muchísimas gracias, Héctor. Te voy a dar el paso a Ramiro, que también tiene más inquietudes. Colega, ¿cómo le va? Colega panel, ¿qué fue, Héctor? ¿Qué tal, Ramiro? Salió con gallo. Oiga, yo solo quiero hacerle una pregunta y es más conceptual. ¿En qué momento el péndulo de las definiciones de sexo se fue a la mierda? Bueno, esto tiene una raíz filosófica que tiene que ver con esta destrucción de las bases de la sociedad occidental que algunos pretenden. Es que tradicionalmente nosotros venimos de una forma de ver el mundo inspirada por el derecho romano, por la filosofía griega y por la cultura judeocristiana, por la fe judeocristiana, que es que nosotros vemos la realidad tal cual es, o creemos que existe una realidad objetiva, y sobre eso tratamos de encontrar la verdad, ¿no? Puede que nos equivoquemos, pero por ponerlo de una manera simple para la audiencia, y pues porque la gente haya pensado un momento que la Tierra era plana, no quiere decir que la Tierra dejaba de ser redonda, es decir, la realidad es independiente a lo que nosotros creemos. Pero poco a poco ha habido en la historia de la filosofía moderna, y esto impacta este tema, la creencia o la tendencia opuesta. Nosotros definimos nuestra propia realidad, no existe el objetivo, cada uno tiene su propia verdad, cada uno se construye a sí mismo, y al final del día, esto es la manifestación en los temas sexuales de esa tendencia.
Es decir, no existe el hombre, no existe la mujer, no existen estas categorías, son construidas por la sociedad y por tanto son meras construcciones sociales, yo puedo reconstruirlas a mi antojo. Y ahora estamos viendo esta filosofía equivocada, los extremos tan perniciosos a los que puede llegar. Y un ejemplo clarito y que creo que es poco polémico, ¿no? En las competencias deportivas de mujeres que se han creado para mujeres. ¿Por qué? Porque tienen para ciertos deportes condiciones físicas naturales distintas a los hombres y sería injusto que compitan tú a tú. Entonces se crean competencias deportivas para mujeres y en cambio viene un hombre que se cree mujer diciendo como soy trans entonces me tienen que hacer pasar por mujer y le gana a todas las mujeres. Yo creo que esa es una demostración bien clara de cómo, a ver, tú te puedes percibir como quieras, ojo, nadie está en contra de eso, ¿eh? Si tú te crees mujer tienes derecho a vestirte como te dé la gana. A lo que no hay derecho es a obligar al resto del universo a validar tu percepción personal, porque eso sí es un atentado para empezar a la libertad de expresión del resto y porque estamos negando la base de la realidad. Pues si yo soy hombre me puedo creer mujer, tengo derecho a hacerlo, sí, pero no tengo derecho a obligar a todo el mundo a que reconozca esa percepción. Ese es el tema de fondo que está detrás. Clarísimo, Héctor. Si eres bobo y te crees inteligente es tu problema. Pero si quieres que te consideren inteligente y te nombren ahí en el Congreso ya es otro. Pero que a veces sucede también, ¿no? Que tengas un buen día, Héctor. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana, ¿no? Buen día. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos y compañero, el licenciado Javier Segarra. Buenos días. Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Y al director, el abogado Eduardo Ustorio Mendoza Paladines. Buenos días, queridos amigos y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos, primo, a la distancia. Y a todos ustedes, muy buenos días. Tiene un problema en el oído, no está escuchando bien. No, sí, nos acaba de decir. Me dijo. Hay harta, lo que hablamos con el neumólogo acá el día martes, con Juan Carlos Calderón, hay harta gripe, hay faringitis, rinofaringitis, infección de la garganta, por la lluvia, pues, ¿no? Por el clima. ¿Qué habrá escuchado que se le tapó el oído? Fue el gol de Barcelona a propósito. Permítame felicitar, vi el segundo tiempo completo. Debió haber metido unos 2 más Barcelona. No estuvo. ¿Cuánto quedó? 1-0. Ya. Muy bien, buen equipo y la verdad, el Nacional, pueden decir lo que sea, pero ¿cómo se llama ese gordito que juega en Nacional? Bolo. Bueno, de ese tipo de cuerpo. JJ Cifuentes. Cifuentes. Como verlo a Bolo, que lo pongan a jugar fútbol, pero joven. ¿Verdad? Como era Lisiari, más o menos. Más o menos como, pero ese sí hacía goles, gordo y claro, todo. Hacía goles.